Maestro Ricardo Preve, me impactó tu película por muchos motivos. El primero y el principal es un documental, pero trata el tema de la discriminación. Aquellos que llegan a los Estados Unidos pensando que van a encontrar una posibilidad, aunque sea de trabajo. Son maltratados brutalmente, de manera despiadada. Y también, por supuesto, hay gente que trabaja a favor de la inmigración. Contame. Sí, nos llamó la atención mucho la hipocresía de esa sociedad a la que yo mismo llegué cuando tenía 19 años, sin pasaporte, sin visa, hablando un pésimo inglés y sin $1 en el bolsillo. En ese momento me recibieron, era una meritocracia, y hoy en día creo que la palabra que rige es hipocresía. Hay alrededor de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados, a los cuales los políticos le dicen alienos criminales, alienos ilegales, ¿no? Para presentarlos como violadores, narcotraficantes, criminales. Y al mismo tiempo, sin embargo, ¿quién lleva adelante el trabajo? ¿Quiénes son los que lo están haciendo? Y no solamente como el estereotipo de cosechando las verduras o pintando las casas. Hay cardiólogos, hay oficiales de policía, hay gente en todas las esferas de la economía que aportan diariamente, que trabajan, que están muy orientados hacia la familia y que son discriminados a tal punto que, por ejemplo, van a cobrar su sueldo el viernes y dicen no te vamos a pagar. Y si no te gusta, ¿por qué no llamas migraciones? Eso está en tu película. Sí, esto lo vi en tu película. Y también, por ejemplo, les sustraen las cargas sociales o los impuestos y ellos no tienen un DNI. O sea, alguien se está guardando toda esa plata. O sea, no solamente les denegan el acceso a la salud, a la educación, a un salario digno, sino que además, en muchos casos, les roban su plata. Y el color de la piel. Todo el tiempo te están haciendo ver que sos muy morocho. Muy morocho. Todo el tiempo. Es un tema que no les gusta en Estados Unidos o Norteamérica que se hable, porque en realidad trae a colación problemas que ha tenido esa sociedad y que han quedado irresueltos desde la época de la guerra civil, la esclavitud, y que aún hoy existen y están siendo exacerbados últimamente por motivos políticos. La película incluso había un policía que tenía un discurso bastante progresista, ¿o me equivoco? Sí. Es decir, es como hay matices, ¿no? Nos sorprendió, ¿no? Es el a mí me sorprendió, yo la vi y digo, bueno, el policía va a decir cosas terribles, ¿no? No, y fue muy interesante porque efectivamente nosotros tuvimos una situación muy traumática en esa ciudad. Vino el Ku Klux Klan y extremistas de derecha que mataron a una chica y atropellaron unos 20 o 30 personas con un auto. Que vinieron de afuera, en la película cuentan que vienen de afuera, llegan, hacen lo suyo y se van. Y entrevistamos al jefe de la policía pensando que iba a ser evasivo, etcétera. Y él fue muy claro, dijo, yo no quiero tolerar este tipo de cosas. Y al final le preguntamos qué desearía él. Y él dijo, sentarme en una mesa a hablar con todos. O sea que la verdad que fue una sorpresa muy grata de que un oficial de policía se diera cuenta que la solución del problema no está en la violencia. Cuando miraba la película yo esperaba alguna barbaridad de ese oficial. No, ninguna, lo cual me da esperanza, ¿no es cierto? Es verdad. Me da bastante esperanza. Es verdad, y tratamos de terminar la película con un mensaje de esperanza, ¿no? Como ese profesor de literatura que le enseña poesía a los chicos que son menores indocumentados, que han sido separados de sus padres, los padres deportados, ellos guardados en jaulas como si fueran animales, y aún así este profesor ayudándolos. Sí, eso es muy, muy impactante y una manera muy buena de terminar una película, ¿no? Sí, también, de llegar a esas instancias, ¿no? Sí. ¿Cuántas películas llevas hechas? Yo me impresiono con la gente siempre. Más o menos 25 o 30, digamos, entre programas de televisión y películas, tanto en ficción como en documental. Y he tenido la suerte de trabajar y dirigir grandes actores como Carlos Perciavale, Ana Celentano, Alex Ben, Jean-Pierre Noer. Jean-Pierre fue... No me digas, ¿vos sabés? ¿Conocés mi historia con Jean-Pierre? No sé, pero... Jean-Pierre, yo dirigí una obra de teatro, no importa. Severa Vigilancia de Jean Genet. ¿Quién era el primer actor? Jean-Pierre no era el primer actor. Que después me lo afanó mi amigo Jaime Cogan, mi querido maestro Jaime Cogan, me lo robó.
Pero mira, lo conoces a Él fue Jean-Pierre. el protagónico de una película que se llamó José Ignacio. Gran actor. Sí, sí, estuvimos filmando ahí en el pueblito de José Ignacio, Uruguay, en el 2006-2007. O sea, ¿cuántas películas? 25. Sí, alrededor de 25 o 30. Trabajé también en televisión para National Geographic, Discovery Channel, Al Jazeera English, PBS, y la televisión pública americana, la RAI, que es la televisión italiana, y he hecho ficciones en Uruguay. Hice Garzón, que es una adaptación del Quijote de Cervantes al siglo XXI, donde, por ejemplo, Roncinante es una Citroën Méhari. ¿No? El francés sobre una agencia de detectives privados en Punta del Este, y así trabajo. O sea, no paras de trabajar. Soy un apasionado del trabajo, y el trabajo, yo creo que el cine me salvó la vida. Yo perdí una hija en el 2007. Y si no fuera por el cine, mis amigos, mis colegas, hay gente que trabaja conmigo hace 20 años, que me permitió darle un sentido al dolor. Justo en ese momento estábamos buscando el cuerpo de un marinero italiano que había quedado en la Segunda Guerra Mundial en Sudán. Yo creo que el cine fue fundamental para sobrevivir para mí. Sí, esas cosas no... Así que... No tienen palabras. No, pero bueno, también creo que el cine nos da una oportunidad para los ingenuos como yo, de pensar que podemos mejorar un poquito el mundo, ¿no? Que la cultura tiene un motivo por existir más allá de la ganancia económica. Por supuesto. Hay una escritora que yo descubrí con El nervio óptico, que es el título de la novela de María Gainza. Una novela estupenda. Me mandan un puñado de flechas, que no es una novela. Uno podría decir que son textos con ficción, pero que parten de hechos reales y de observaciones concretas y reales. ¿Por qué? Porque María Gainza es una especialista en artes plásticas, una impresionante especialista en artes plásticas. ¿Qué ocurre con un puñado de flechas? Viene a la Argentina Francis Ford Coppola, y María, y en ese momento su marido, digo en ese momento porque lamentablemente falleció el marido, lo llevan al bar Rodney a Coppola. Al bar Rodney, yo fui a ver teatro ahí, vi teatro muy bueno en ese bar, hacen música, está frente al paredón del cementerio La Chacarita. Y allí, Coppola, charlando con ella, nada menos que Coppola, les dice que uno tiene siempre un puñado de flechas y tiene que ir largando esas flechas a lo largo de su vida, que sería como, bueno, tus flechas para cantar, para actuar, digo por los amigos que están aquí, para escribir, para pensar. Toma esto de Francis Ford Coppola, ella lo cuenta en el libro, y comienzan distintos capítulos con un estilo muy particular, estilo que hace que esté traducida a varias lenguas, que haya sido halagada nada menos que por Enrique Vilamatas, alguien que yo sigo mucho, un escritor español, y escribe un libro distinto, con artistas plásticos, algunos que no conozco, sobre artistas plásticos que no conozco, otros que por supuesto Cézanne o distintos surrealistas que aparecen en el libro, entran y salen. Un libro fantástico con un estilo diferente, que es algo que está ocurriendo en la literatura contemporánea. Es decir, ya no solo leemos historias con principio, desarrollo y final, también leemos otras cosas que son distintas. Este es un camino distinto, con una prosa exquisita, la de María Gainza. Así que recordá, un puñado de flechas nace del encuentro de María Gainza. Pablo, ¿sentís que es un trabajo consagratorio en tu carrera? ¿Qué sé yo? No lo sé. De verdad, no lo sé. Cada trabajo es disfrutable. Lo estoy disfrutando mucho. Creo que estoy pasando un muy buen momento desde lo personal y sobre todo que me está ocurriendo algo, que es que me estoy encontrando con propuestas de trabajo que tienen mucho que ver con lo que a mí me interesa contar desde lo personal. Y eso no siempre ocurre en nuestro trayecto, ¿no? Vengo a hacer Salvajada, en la cual contábamos una historia preciosa de cartoon. Teatro Cervantes. Teatro Cervantes, en donde la historia tenía muchos puntos de contacto con lo que uno quiere contar desde lo personal. Y ahora me encuentro con La Gran Ilusión. Te escuchaba recién, la escuchaba a ella,
hablando, y creo que tiene que ver con lo que en este momento nos hace falta. Creo que los que actuamos arriba de un escenario somos comunicadores sociales, ¿no? De última estamos contando una historia que lo que intenta es como abrir ventanas de pensamiento hacia ese público que nos viene a ver y que son anónimos, y que me parece que está tan bueno lo que está ocurriendo con el espectáculo, lo que cuenta el espectáculo. Hay dos niveles, ¿no?, de lectura en primera instancia, uno que tiene que ver con la anécdota y otro que tiene que ver casi con lo filosófico. Ujú. Y en este mundo donde recién escuchaba esta cosa, ¿no?, de trabajo, dinero y tiempo, y me parece que el lenguaje del teatro nos propone poder suspendernos precisamente en ese tiempo, poder comunitariamente formar parte de una misma cosa que estamos asistiendo, y a la vez en nuestra individualidad, pero desde el sentido mejor de la individualidad, nos despierta como cosas para después poder charlar en el café o en la pizzería cuando te vas del teatro. ¿Tu personaje no puede ver la realidad, la ve, no quiere verla? ¿Qué pensás? Yo lo que creo es que la ve y trata muy honrosamente de armarse esa ilusión que le proponen y subirse a eso para poder seguir viviendo. ¿Y quién es el resto para juzgarlo, ¿no?, en cuanto a eso? Tiene que ver con tu pequeño editorial. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quien puede sostener su ilusión? Todo el tiempo estamos sosteniéndonos en este mundo tan perverso, tan difícil de vivir, creándonos ilusiones, ¿no? Y me parece que hay algo en cuanto a eso de la obra es muy interesante. También es cierto que la obra, por el despliegue técnico que tiene, no podría haberse hecho fuera de un teatro oficial. Esta es la sensación que tengo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que sí, que hay una pila de... ¿Cuántos actores? Mucha gente trabajando. Renata Yusse en el vestuario, en fin. Hermoso. Somos un equipo de gente. Que el teatro oficial ponga a la vista en este tipo de materiales en este momento me parece súper rescatable. Un director como Luis Pascual, yo vi el público con Alfredo Alcón y fue un espectáculo memorable que hizo historia, en el teatro hizo historia el público, porque es una obra distinta de Federico García Lorca, junto con Así que pasen 5 años, creo que es el título, y alguna otra obra de Lorca que pertenece, yo diría, a un periodo surrealista quizás, me parece. Voy a vos. Cuando te toca hacer un personaje de tanta envergadura, con un autor que es muy conocido por Filomena Marturano. Exacto. Mucho más que por La Gran Ilusión. Obra que no conocíamos. Yo tampoco la conocía. Tampoco. Que toma un principio de otra obra que es de 1928. 28. Y que viene... Para mí no viene de la comedia del arte francesa, como dijo una crítica, viene de la comedia de criados, de la comedia de Aizani. O sea, la comedia de arte francesa es como Arlequín, Polichinela, Colombina, pero ahí es más popular, ¿no?, que la comedia de Aizani, comedia de criados. ¿Cómo vas poniendo en tu cuerpo semejante obra? ¿Cómo vas acomodando el hombro, las piernas? En principio te diría que confiando mucho en el director. Hay algo de la mirada de Luis Pascual, que es un gran conocedor de la obra. Él ya la había montado una vez en Nápoles y otra vez en España. De Filippo es un autor napolitano. Sí, muy conocido. Muy conocido. Y en Nápoles muy conocido. Muy conocido. Parece ser que es como un prócer, sí, ¿no? Sí, uno dice prócer, Eduardo. Es como decir Maradona. Exacto, es un tipo que forma parte del tejido más íntimo de los napolitanos. Y Luis Pascual decía, bueno, acá en Argentina ustedes son italianos que hablan en español. Dice, a él le interesaba mucho trabajar con nosotros por la gestualidad, por la calidad actoral, decía él, y porque hay algo que él sentía que nos es muy cercano a la obra, al lenguaje de la obra. ¿Cómo es ir poniéndole el cuerpo ensayo a ensayo, ir teniendo una tolerancia muy grande a la frustración? ¿Sí? Sí. Yo he hecho un gran aprendizaje personal con esta obra y en el encuentro con Luis Pascual.
y con el resto de los compañeros. Después me gustaría que los nombráramos a todos. Obvio. Porque hay algo, en primera instancia uno lee la obra y yo decía, bueno, esto es una comedia. Y en realidad es una obra que tiene una cantidad de pliegues. El otro día hablando con Subioto le digo, bueno, nosotros tenemos, a punto de haber estrenado, le digo, tenemos 80 ensayos por delante para terminar de descular o intentar empezar a descular todos esos pliegues que tiene la obra, porque la obra realmente tiene mucha profundidad y es muy difícil de actuar. Tiene muchos registros de actuación distinta en cuanto a los estilos. Claro, porque en la primera parte él es un personaje bastante antipático, bastante creído de sí mismo y bueno. Bastante acartonado, te diría. Acartonado, no la quiero contar, ¿viste? No. Nunca sé qué se puede contar y qué no se No puede la cuente, contar. no la cuente. Nunca es una barrera. De pronto, y el mago, escucha lo que te voy a decir, el mago es un chanta, ¿sí? Es un chanta y a la vez es un genio. ¿Y qué dije? ¿Alguien me entendió? ¿Qué pensás vos? Yo pienso que es un chanta que en algún sentido lo ayuda a constituir aquello que necesita Calogero Dispelta, que es mi personaje, para poder seguir viviendo. Entonces, Claro. es un tipo no solo necesario para la trama, sino necesario para la vida de este personaje de Calogero Dispelta. Y más allá de la anécdota, hay algo que está por debajo en la historia. Vos recién me decías que sobre el final hubo algo que te conmovió, Sí. que hay algo de mucha identificación con el público, porque ¿a quién no le pasa esto? ¿No? En este momento. Había algo muy curioso que a mí me pasó trabajando con un director español que es ajeno a nuestra realidad, aunque es un tipo que la conoce mucho, porque es un tipo que tiene muchos lazos con Argentina. Tiene una reverberancia en este momento para nosotros, me parece, Sí. algo de la obra que yo no sé si él terminaba de poder interpretar, él como foráneo, ¿no? Un tipo que no es argentino, y que con el correr de estas funciones, hoy estamos arrancando la 4ª semana de función, los actores nos hemos apropiado de eso que él muy generosamente nos dio, que Luis Pascual, pero que nos reverbera de una manera muy particular en este momento la obra. ¿Cómo pasás de el teatro independiente, que ha sido tu cuna, ¿no? Me acuerdo de Pajarita, por ejemplo, en el Teatro del Pueblo, ¿no? Sí, en el Entre Teatro del otras Pueblo. cosas que he visto. Y de pronto tener todo para hacer un gran espectáculo. Que te lo da San Martín. Cuando nosotros los argentinos en el teatro estamos acostumbrados a la pobreza, ¿no? ¿Cómo es ese camino? Es un camino, es grato y dentro de 2 meses por ahí volvemos a la sala de 30 personas llamando a la tía para que venga al teatro. Y nos aguante un tiempito, claro. Claro, esto es así, es un camino, este es un camino con sus idas, sus vueltas. En este momento disfrutando de esto y como disfrutando también de lo próximo que venga, aunque sea en una sala para 30 personas llamando a la tía para que venga. Exactamente. A veces me da culpa. Yo tengo unos cambios muy rápidos de vestuario y tengo, no te miento, 4 o 5 personas alrededor Que te ayudan. que me ayudan. Y a veces en el teatro independiente uno también tiene esos cambios de vestuario rápidos, pero no ¿cómo tenés puede? a nadie. ¿Cómo puede? Claro, Y como sin embargo se hace igual. Y me parece que es muy hermoso porque habla de la profesionalidad en algún punto, ¿no? Cuando uno se encuentra en estos lugares vos decís, está buenísimo que sea así. Estaría buenísimo poder trabajar un poco más cómodamente en los ámbitos independientes, en todo caso. Esto que parece una tontería lo que estoy diciendo va en contra de cierta corriente de pensamiento y de cierta ejecución política de presupuestos y demás. No. Porque si no, porque dice, bueno, si se puede hacer teatro de todas maneras, por ahí no hacen falta que estén los 4 o 5 que te estén cambiando. No, sí, hacen falta que estén los Por 4 o supuesto, 5. para este tipo de producción ninguna duda. que Sin hace falta. duda. Sin duda. Y el teatro siempre es el teatro. Y me parece, es muy interesante escucharlos hablar. Digo, todo esto que vos decís
yo creo que los que nos dedicamos a esto, en algún punto, en este momento de la historia humana, vamos camino a hacer el reservorio de recordarle a los otros su cuota de humanidad. Claro. ¿No? Sí. Esta cosa que vos hablás del cuerpo, ¿no? De esto se trata. De poner el cuerpo. Bueno, no vamos a morir nunca nosotros, porque, digo, nosotros como colectivo de la cultura, como el colectivo de lo artístico. Porque precisamente vamos a recordar todo el tiempo las infinitas posibilidades del ser humano. Qué buen trabajo que hace Patricia Echegoyen, Marcelo Extraordinario. Subiotto, Paco el Goris, inspector, fantástico el inspector. Pablito Razuk, Pablo Razuk, muy bueno. ese muy inspector. bueno. Muy bueno. Nacho Gadano, Nacho Sureda, en estos momentos No importa, acá lo tenés. la extraordinaria Radano, Radano, Alejandra Radano, el vestuario. el vestuario de Renata Yuyen, que es como el sueño del pibe. Renata Yuyen, yo la veía en las pruebas de vestuario. Renata está acá viendo cómo queda el traje divino. Y tenemos 3 músicos en escena, Sí. y un cantante hermoso, Santiago Cirur. Y los músicos, no tengo puestos los lentes, pero son Ernestina, Gino y Germán. Mientras hablamos, pasamos imágenes todo el tiempo. Ah, mirá, De lo hermoso. Ahí está, relacionado, mirá, emocional. Pata Echegoyen, que hace una composición hermosa, Sí, sí. muy tana, ¿viste? Muy Es tana. muy tana, muy Sina Lollobrigida, muy de esas películas del neorrealismo italiano. Ahí está Marcelo Subiotto. Bueno, esa es la segunda etapa del autor. Exacto. El 1946 creo que Filo de Factura. 1948. De 1948 es esta obra, que es muy interesante el arco de ese prólogo, ese capricho de Luis Pascual al principio, en la cual muestra esta compañía muy rasca de actores intentando ensayar una obra de teatro. En ese prólogo, ese capricho, decimos nosotros, que antecede a La Gran Ilusión. Y después está buenísimo esta producción de Filippo de 1948, ya de posguerra. Claro. No es casual que la obra original se llama La Gran Magia, La Gran Ilusión, ¿no? Ante momentos tremendos de la humanidad aparecen estos destellos, 50, ¿no? 50 millones de muertos, la Segunda Guerra. Yo cuestionaba a un actor o una actriz que trabajaba en el teatro comercial. ¿Cómo puede haber dicho eso alguna vez? 4 comidas diarias, por lo menos tendríamos que tener 2, 3. Y el actor padece mucho el tema del trabajo. ¿Cómo lo vivís vos? Mucho. Es un trabajo muy inconstante. Claro. El trabajo es constante. La retribución es muy inconstante, ¿no? En términos económicos. Poder sostenerse en esto a lo largo de los años, y ya teniendo algunos, no muchísimos, pero algunos en esto. Un muchos, pibe, no señores, un pibe. Un pibe, pero que ya tiene casi 35 años de esto. De trabajo. De teatro. Te pones a pensar en que, bueno, para sostenerlo hace falta mucho el deseo, creer profundamente. Yo no podría hacer otra cosa que esto que hago, pero en lo cotidiano doy clases, Claro. digo... cosas que uno hace con mucho amor y con mucha profesionalidad. Hace muchos años también que doy clases. Estoy casi a punto de jubilarme de dar clases en la provincia de Buenos Aires. No te creo, eso no te lo Créeme. Pero de jubilarte porque vos querés jubilarte. Sí, porque tengo los años de servicio. Tengo 30 años casi ya de docente. Y es difícil, difícil poder sostenerse, pero no puedo ponerme un kiosco. No, ¿viste? no, hay que perseverar. Hay que perseverar. Entonces, hay condiciones macro en donde los economistas recién hablaban, ¿no? Que se ocupan de otros aspectos. Bueno, también se tienen que... Ujú. No tienen que perder nunca de vista que lo importante es que estemos todos y transitemos este mundo con la mayor felicidad posible. Yo no creo mucho en la crítica así de difusión. Estoy tranquilo, no molesto a nadie. Pero de pronto me dicen Romper el Círculo, una película de Justin Baldoni, que también actúa, ¿no es cierto? Y la veo. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora pensemos qué hago con la película. Primero,
y principal. ¿Se puede romantizar, sería la palabra inventada por mí, se puede romantizar la violencia de género? ¿Se puede convertir dos historias de amor cruzadas en una novela, teleteatro endulcorada cuando hay violencia, hay agresión? El padre abusó de su propia hija. Los personajes están entrampados en una espiral de violencia y después todo termina bien, todo termina bárbaro y bueno, nos encontramos. La novela es de Colin Hoover. No la leí, ni la voy a leer. O sea, queda claro. No la leí, ni la voy a leer. Producen un producto que por momentos, por supuesto, te atrapa, como es el cine norteamericano, ¿no? Te atrapa, logran atraparte. Pero, perdón, cuando analizamos todo esto que tengo aquí anotado, ¿no? El amor de Lily Bloom, los amores de ella, cómo vuelve el primer amor, cómo acepta, bastante gustosa te diría, la violencia de su segunda pareja, digamos, y cómo después todo va cerrando, todo se entiende. Cuando vos lees una novela o ves una obra de teatro y se entiende todo, es mala. Soy exagerado, pero es así. Si se entiende todo, es mala. Lo decía Goethe, no lo decía yo. Si se entiende todo, si no hay algo raro, si no hay algo extraño, si no hay magia, si no hay forma, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Romper el Círculo no tiene magia, no tiene fórmula, tiene lugares comunes y tiene una trama que seguramente te puede atrapar. Eso quizás no lo tenga que negar. La sorpresa de encontrarme en muy poco tiempo con dos libros tuyos. Uno, Faster. Otro, Método fácil y rápido para ser lector. Empecemos por Faster, porque lo leí de punta a punta y te quiero hacer varias preguntas a lo largo del programa. Contame. Encantado. Bueno, una alegría verte. Faster son dos libros muy distintos. Faster es totalmente una novela de ficción, pese a que está basada en hechos y en personajes reales. Y el método para ser lector es algo muy distinto. Es como una serie de consejos o de juegos o de ejercicios que yo propongo para que la gente se divierta o aborde los libros de otras maneras. Me pareció muy divertido, ¿no? Por ahí leer páginas salteadas, actitudes corporales, usar el libro de almohada, muy, muy divertido. Pero quiero empezar por Faster y preguntarte porque uno tiene la sensación cuando lo lee de que hay mucho de autobiografía, pero no lo sé, porque además yo sostengo que es muy relativo esto de contar lo de uno cuando aparece la prosa, cuando aparece la forma. Cuando aparece la forma, aunque sea paso a paso tu vida, también ya es otra cosa, ya está dentro del campo del arte. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo lo que suelo decir cuando me preguntan estas cosas es que yo no uso mis libros para contar mi vida, sino que en todo caso uso elementos o episodios de mi vida para escribir mis libros. Y al hacerlo, tomo libertad, introduzco elementos de ficción, mezclo y me divierto mucho haciéndolo. Y desde el momento en que hago de eso un libro o una materia de narrativa, ya no es tan importante como vos decías que es ficción y que es verdad y que es mentira. De todos modos, hay una base en este libro, hay como un colchón, una base sobre la cual, que es real, sobre la cual yo armé una novela con elementos de ficción. Te pregunto, ¿existió la columna vertebral del libro? Para mí es la entrevista a Fangio, ¿no? Y la amistad con Faster, por supuesto. Pero esa entrevista y esa primera revista, ¿esto existió? ¿Te encontraste con Fangio? ¿Admirás a Fangio? ¿Cómo se traduce a partir del libro? Sí, con un amigo, cuando teníamos 13, 14, 15 años, hacíamos lo que a fines de los años 70 y comienzo de los 80 se llamaban las revistas subte, que fue todo un boom que hubo en la Argentina, incluso en la época de la dictadura. Fue uno de las revistas subtes, para los que se acuerdan y para los que no saben, es interesante también contarlo, fueron uno de los vehículos de resistencia a la dictadura.
Ujú. Nosotros éramos muy chicos, entonces la revista Subte que hacíamos tenía una carga ideológica relativa, porque hacíamos una revista Subte de deportes. Nada, éramos niños. Y lo que empieza contando el libro empieza con el momento en que decidimos, mi amigo decide, que es la hora de hacer una entrevista a alguna celebridad del deporte. Y para ese momento en la Argentina, 1979, Maradona todavía no era Maradona. Es el año en el que empieza el mito de Maradona, exactamente en el 79, con el Mundial Juvenil. Pero en el mito, el gran mito viviente era Fangio. Y mi amigo, que no se andaba con chiquitas, me dice, vamos a entrevistar a Fangio. Yo lo miré como que alguien hoy te diga, vamos a entrevistar a Messi. Claro. Pero él había hecho ya los deberes, había investigado, y como cuento, al comienzo del libro es esto, lo primero que ocurre, él abre la guía telefónica, las páginas amarillas, y me muestra que Fangio estaba, Fangio Automotores, la agencia de Fangio, aparecía en las páginas amarillas. Era un día feriado. Llamamos, y créase o no, Fangio estaba trabajando, día feriado. Y el que llamó fue mi amigo, y preguntó muy tímidamente si Fangio recibía a una revista Subte de unos niños, y para nuestra gran sorpresa, el secretario, la persona que nos atendió, dijo, ¿pueden venir en 4 horas? Nosotros no teníamos ni preguntas preparadas, pero a esa edad uno se anima a todo, y fuimos. Ese es el comienzo de muchas cosas en mi vida, y es el comienzo del libro. Me acuerdo hasta de Los pájaros, que creo que es de 1994. Me acuerdo de la mujer, el apellido era Wakefield. ¿Era? Wakefield. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, porque está basado, esa novela está basada en un cuento que se llama Wakefield, un clásico de la literatura estadounidense, que yo le di una vuelta de tuerca y que conté la misma historia, pero desde otro punto de vista, que la convierte en otra historia, porque el cambio de punto de vista es tan grande que es casi como contar otra historia. Bueno, me acuerdo de Todos los Funes. Son mis primeros libros esos. Claro, me acuerdo perfecto. Era joven. Me acuerdo de Todos los Funes también. ¿Era Todos los Funes se llamaba el libro? Sí, ¿sí? Qué memoria. Sí. Bueno, y me acuerdo del tema del padre e hijo, que es un libro muy entrañable, porque supongo que tiene que ver con el nacimiento de un hijo tuyo, supongo, creo que sí, ¿no? ¿No me equivoco? Mirá, hay 2 libros que yo escribí que son... Claro, son 2. 2 caras de una moneda, que son Un padre extranjero y el que vino después, que se llama Un hijo extranjero. Esos libros hablan sobre todo de mi viejo, hablan sobre todo de un montón de secretos que yo descubrí en los últimos años de mi padre, y sobre todo después de su muerte, de cómo él se reinventó, cambió de apellido, cambió de identidad y todo un montón de cosas que yo ignoraba, y cómo yo descubrí eso en un momento clave donde yo estaba metido a fondo en la educación de mi hijo, ¿no? Y todo eso aparece mezclado en los 2 libros, en un padre extranjero y luego en Un hijo extranjero. Yo lo que hago es viajar a la ciudad natal de mi papá, que es una ciudad en Rumania que se llama Galatz o Galati, casi en la frontera con Ucrania, y yo voy en busca de su presencia, pero lo que encuentro sobre todo es su ausencia por todos lados y los grandes cambios que hubo en ese país a lo largo de los últimos siglos. Entonces voy mezclando todo, voy mezclando historia familiar con diario de viaje. Pero la paternidad aparece por todos lados, porque yo creo que no es casual que yo escribí Faster, que cuenta este episodio con Fangio y de la revista y todo, cuando en esa época yo tenía 13, 14 años, lo escribí cuando mi hijo se acercaba a esa edad. Bueno, en la novela tuya hay un diálogo con un hijo, hay un diálogo de este hombre con un hijo, ya cerca del final, creo, sí. Exacto, mi hijo mi hijo, vamos a decir, el hijo del narrador, que está inspirado en el mío, empieza a aparecer con mucha fuerza porque es una especie de juego de espejos, ¿no? Inevitable. Uno que se ve vuelve a vivir esas edades con un hijo, y tu hijo que te pregunta, ¿vos cómo eras cuando tenías mi edad? Claro. Y me vi contándole esta historia de Fangio y contándole otras historias, y algo ocurrió que
que me tiré al agua y me puse a escribir un libro con eso. Fue un disparador potente. ¿Cuántas novelas hay entre novelas y libros de cuentos? ¿Cuántos libros ya hay publicados? Va a sonarte raro, pero te juro que no sé. Debo estar en una veintena de libros, porque yo la verdad que he hecho libros muy distintos. Yo hice, cuando yo era muy chico, hice el libro de conversaciones con Spinetta, que fue un libro que publiqué muy joven. Después tengo antologías, traducciones, tengo cosas muy distintas. Bueno, compartimos... Pero novelas debo tener unas 8, 10, no sé, te juro. No sí, compartimos la fascinación por los Beatles, la compartimos por Spinetta, ni hablar, también la compartimos, siendo vos mucho más joven que yo. Yo siempre fui fan de Spinetta, ¿no? En mi adolescencia, Spinetta. Es más, me gusta mucho más el Spinetta. Yo hablo sin saber, aclaro, pero sí con una pasión por Spinetta. Me gusta mucho más el Spinetta de Muchacha Ojos de Papel, el clásico de los clásicos de Fermín, que de Pescado Rabioso, que mi cultura musical no me daba para disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, compartimos... Más el cancionista que el rockero, pero lo que pasa es que él era todo eso. Era un grande absoluto, ¿no? Realmente extraordinario. Pensaba en tu carrera como escritor, en los premios, en las traducciones. ¿Entendés el lugar que ocupás en la literatura argentina? Digo, aunque vivas en Francia, es literatura absolutamente argentina. ¿Qué pensás? Yo no sé el lugar que ocupo, pero sé el lugar que ocupa para mí la cultura argentina, el idioma castellano, y los escritores como Borges, Cortázar, Bioy, Silvina Ocampo, Wilcock, pues bueno, si empiezo no termino, que me marcaron a fuego y que me formaron como escritor. Yo soy un poco... ¿Cómo decir? Soy un poco reacio a la idea de las literaturas nacionales. Creo que el país de un escritor es su biblioteca. Pero mi biblioteca está hecha de muchos libros de autores argentinos. Claro. Entonces hay un gran componente argentino en ese país. Yo quiero, antes de despedirte, recomendar Faster, porque la disfruté muchísimo, realmente muchísimo. Y siempre es muy para mí es muy, no sé, es como una curiosidad, pero bueno, ¿qué lo habrá disparado a hacer eso, no? Y evidentemente en Faster está la amistad, en Faster está la pasión. Comparto también tu admiración por George Harrison, aunque, como vos bien decís, el ideólogo máximo era John Lennon, el baladista era Paul McCartney, el más insólito era, por supuesto, Ringo Starr. Comparto todo eso. Pero bueno, esto se convierte en literatura y en muy buena literatura. Así que realmente te felicito, estamos recomendando. Lo publicó una editorial que me gusta mucho a mí, que es Híbrida, ¿no? Es Híbrida, la editorial. Y curiosamente... Sí, está haciendo un trabajo magnífico. Magnífico. La contratapa la escribió Natalia Cito, que estuvo acá hace una semana, creo, como mucho, o 2 semanas aquí en este programa. Así que te mando un gran abrazo. Y bueno, muchas gracias por esta conversación y espero que se repitan muy pronto. Un gran abrazo. Ojalá, y gracias a vos por todo lo que dijiste y por haberme invitado.